Josué, capítulo número 12. Si usted lee el versículo 23 del capítulo 11, usted se da cuenta que el narrador cierra una etapa, concluye una etapa en el libro de Josué. Mire esto, dice, tomó pues Josué toda la tierra. O sea, si ya tomó toda la tierra, ya terminó la conquista. Claro, no toda la tierra estaba tomada. Habían lugares donde todavía habían cananeos y filisteos y heteos y otra cosa. Dice, tomó pues Josué toda la tierra, pero ese tomó toda la tierra significa que la tierra quedó sojuzgada bajo la autoridad de Israel, aunque no todos los de Canaán habían sido sacados de Canaán, pero sí significaba que la autoridad de Israel había sido establecida en Canaán. Dice entonces, tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución según sus tribus, y lógicamente la tierra descansó de la guerra. Entonces termina esa etapa de la guerra hecha por la nación en su totalidad. Y comienza una nueva etapa donde las tribus individualmente van a tener que conquistar su propio terreno. Ir a la conquista sola, en cierto sentido. O sea, la tierra se va a dividir, ya los enemigos grandes van a estar derrotados, la tierra se va a dividir por sus sectores, y cuando Josué le diga, por ejemplo, a la tribu de Judá, ese monte es tuyo, la tribu de Judá va a tener que irlo a conquistar. Pero hasta ahora el pueblo ha estado peleando como un solo organismo, como una sola entidad. Si ustedes se dan cuenta también de esto en el capítulo 6 de Josué, capítulo 5, perdón, hay un cierre también en la primera parte del libro de una etapa que también se cerró en ese momento, que fue la etapa de la preparación para la conquista. Y ya usted sabe que en el capítulo 6 comienza la conquista. El capítulo número 5, versículo 12, dice, y el maná cesó al día siguiente, desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Lo que Dios estaba diciéndole ahí al pueblo era, terminó una etapa. La etapa de ser conducido por el desierto, la etapa de recibir el maná, esa etapa se terminó. Comienza la etapa entonces de la conquista en el capítulo número 6. Y usted sabe, comienza con Jericó, que estaba en el centro de Canaán. El ejército de Israel entró por la mitad de Canaán, entró por Jericó, que fue dedicada como ofrenda para Dios, fue anatema, ¿verdad? Esa ciudad, y tenía que ser quemada totalmente. Todo lo que había en Jericó tenía que ser destruido o encendido, quemado. Y esa ciudad nadie podía tomar nada. Entonces luego consigue la conquista y se conquista el sur completo. Viene una coalición y del sur nada más se libró un grupo, los gabaonitas, porque usaron de una estrategia. Entonces sigue la conquista. Hoy nosotros vamos a ver la conquista de la parte norte. En la parte norte se da un nuevo desafío. Y esto es interesante porque uno puede notar que en la vida de temor a Dios y de obediencia a Dios, siempre hay desafíos. No hay un momento en el que uno se detenga y diga, ya, se acabaron los problemas. Siempre hay desafíos. Aun cuando llegamos a la conclusión de una etapa, nosotros sabemos por la historia bíblica, por el libro de los jueces, que los enemigos siempre estaban ahí, e incluso enemigos de Israel los sometieron una y otra vez, uno por 10 años, otro por 20, otro por 25, hasta 40 años. Algunos enemigos duraron sometiendo ciertas áreas de la nación de Israel, porque los enemigos siempre estuvieron ahí. Ahora, esta vida de fidelidad a Dios y de obediencia a Dios, que siempre enfrenta desafíos, para nosotros poder tener una actitud de conquista y una actitud de avance, hay 4 presuposiciones que nosotros debemos de tener, o sea, 4 cosas que debemos dar por sentadas.
4 ideas que nosotros tenemos que tener bien claras en nuestra mente. Y de eso que vamos a hablar aquí en este capítulo número 11. Lo primero es precisamente el desafío continuo que siempre va a haber en la vida cristiana. Siempre van a haber desafíos. Eso es lo primero. Eso es lo que primero usted tiene que dar por sentado. Camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Entonces, lo primero es que siempre van a haber desafíos. Nunca hemos peleado lo suficiente para que no queden enemigos. Siempre hay enemigos, mientras estemos aquí. Lo segundo es que nosotros debemos dar por sentado, tener la idea clara, de que en la palabra de Dios, en la revelación de Dios, nosotros encontramos consolación y guía, por grande que sean los desafíos. Entonces, hay desafíos, pero hay consolación y guía en la palabra de Dios. Y en tercer lugar, nosotros vamos también aquí a ver en el capítulo 11, que la acción de Dios no está desligada de la estrategia y de la acción humana. Así que eso también tenemos que tenerlo claro. No debemos pensar que como Dios va a hacer las cosas, nosotros no vamos a hacer nada. O como nosotros vamos a hacer las cosas, Dios no va a hacer nada. No, la acción de Dios está conectada con lo que planificamos y hacemos cuando estamos siendo guiados por la palabra de Dios. Y en cuarto lugar, vamos a ver aquí si vamos a mantener una actitud de conquista, es aprovechar las oportunidades al máximo. Aprovechar las oportunidades al máximo. Y de eso vamos a hablar, si Dios quiere, en este capítulo 11, después que oremos. Así que vamos a orar una vez más. Padre bueno, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por darnos, Señor, en esta noche un nuevo tiempo para abrir tu palabra y volver a meditar en ella. Queremos, Señor, que tú, al mostrarnos tu fidelidad, nos ayude a nosotros para nosotros reaccionar con fidelidad a ti. Tú eres fiel a tu palabra y nosotros somos fieles cuando obedecemos tu palabra. Gracias por tu misericordia. Guíanos en tu poder y en tu gracia. Por Cristo lo pedimos y por Él te damos gracias. Amén y amén. Bien, lo primero es que hay desafíos. Mire el versículo número 1 hasta el versículo número 5 del capítulo 11. Dice: cuando oyó esto Jabín, rey de Hazor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, y al rey de Sinrón, al rey de Aksaf, y a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas y en el Arabat al sur de Cineret, en los llanos y en las regiones de Dor al occidente. Reyes de montañas y reyes de los llanos. Dice, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas, y al heveo al pie del Hermón en la tierra de Mizpa. Y dice versículo 4, estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, y anote aquí, mucha gente. Y yo no sé si usted ha contado arena en el mar, pero dice aquí, mucha gente como la arena que está a la orilla del mar en multitud, y muchísimos caballos y carros de guerra. Note los golpes narrativos con la repetición de la palabra mucho. Dice, versículo 4 otra vez, estos salieron y con ellos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Versículo 5. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Israel venía de pelear contra la coalición del sur y ahora viene una coalición más poderosa, la coalición del norte, con un nuevo elemento. 2 elementos prácticamente nuevos. Primero, la cantidad de personas que eran. Que el narrador nos dice que eran como a la arena del mar en cantidad, muchísimas personas. Y hay otro elemento, es que estos vienen con caballos. Hasta ahora, Israel no había enfrentado la caballería de ningún ejército. Recuérdense que en el caso de Faraón, Israel no peleó con la caballería de Faraón. Porque cuando la caballería de Faraón entró por el mar, que estaba dividido, fue Dios quien destruyó el ejército de Faraón. Así que Israel no peleó directamente con la caballería de Egipto, que eran también expertos en este asunto del manejo de los caballos
y los carros. Ahora, Israel no tenía caballo ni carros. Israel tenía un ejército, el combate era cuerpo a cuerpo, siguiendo ciertas estrategias y ciertas cosas, pero el combate era cuerpo a cuerpo y Dios ayudando a su pueblo. Ahora vienen pueblos que va a haber un conflicto en un llano, en los llanos, y se prestaba mucho para el uso de caballos y los carros. Dice el texto que esta gente viene con tecnología que Israel no tiene. Entonces la inferioridad es en dos terrenos. Primero, somos menos. Y segundo, estamos menos bien armados. Dos cosas. Ellos tienen más gente y están bien armados. Si usted tiene poca gente y la tiene bien armada, que venga cualquiera. ¿Sí? Si usted tiene una ametralladora y vienen 5, no hay problema. No hay problema. Usted tiene una ametralladora y ellos son 5, no importa. Pero note, ellos son 5 y los 5 tienen ametralladora. Y usted no tiene nada. Es así como se está viendo. Así es como el narrador nos los está haciendo ver. Está diciendo, esta gente son muchos y están bien armados. Tienen todos los recursos para vencer. Y ellos están confiados en eso, porque Javín por eso llamó a todo el mundo y dijo, no hay manera que ellos nos venzan a nosotros, suponemos, ¿verdad? Y entonces vamos a la guerra, estamos mejor armados que ellos y tenemos más soldados. Era un asunto para intimidar a la nación y para intimidar también a Josué. Por eso la primera palabra de Dios, recuerden, a Josué fueron, esfuérzate y sé valiente. Primero, para seguir mi palabra, que era lo primero que él debía de hacer. Entonces el enemigo es realmente extraordinario, el reto es realmente grande, más gente y más armas. Ahora, así como también nosotros debemos dar por sentado que van a haber retos, y si vamos a mantener una actitud de conquista, o sea, el que se intimida ante los retos pierde la conquista, no avanza. Como podemos estar seguros de eso, también debemos estar seguros, mis hermanos, de la guía y la consolación de la palabra de Dios. Mire el versículo 6. Dice, mas Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos. No tengas temor de ellos. El narrador es realmente una narración interesante. Dice, mira qué fuerte, mira qué poderoso. Y entonces en la escena entra Dios y dice, no tengas temor. No tengas temor de ellos. Y esto primero para el presente. No tengas temor de ellos. O sea, que tu corazón en el presente se calme. Se calme. Y también voy a enfocarte un poquito hacia el futuro, no muy lejano. Dice él, porque mañana, a esta hora, yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos, o sea, le vas a quitar los jarretes. Y sus carros quemarás a fuego. ¿En qué ellos están confiando? En los carros y en los caballos, que en ese momento era equivalente a un tanque de guerra. Y dice Dios, la victoria va a ser tan grande, que en lo que ellos están confiando, primero no le va a servir a ellos para nada, pero tampoco a ustedes le va a servir para nada. No crean ustedes, ni piensen ustedes que, ok, ahora vamos a añadir nosotros los caballos y los carros a nuestro ejército. Se los quitamos a ellos y lo ponemos en nuestro ejército. No. Porque Dios le va a decir, yo lo voy a vencer a ellos sin caballos y sin carros. Entonces no se enamoren ustedes de los caballos y los carros. Me le quitan los arretes a los caballos para que ya no puedan correr y servir para la guerra. ¿Okay? Y los carros los queman. Dios era la mayor arma de su propio pueblo. El mayor recurso de su pueblo, como hemos dicho en otras ocasiones. Entonces, Dios trae consolación con su palabra. El reto es inmenso. Los enemigos son extraordinarios, gigantes. Y entonces Dios habla y dice, no tenga miedo. Yo voy a vencer, voy a llevar al suelo todo ese reto. Yo voy a hacer que tú venzas todo ese reto. Porque yo voy a estar ahí para vencer. Entonces tenemos el reto gigante, pero tenemos también una gran consolación. Y esto es importante, mis hermanos, porque en la vida cristiana que puja, que avanza,
de crecimiento. Solo la palabra de Dios y la guía de Dios puede darnos el impulso para nosotros ir a la otra etapa. Cuando la Sagrada Escritura nos dice a nosotros que debemos de ser, por ejemplo, personas de fe, personas que debemos morir a nosotros mismos para seguir pareciéndonos a Cristo día a día, si no es por la guía y la instrucción de la palabra de Dios, nadie puede alcanzar eso. Nadie puede alcanzar eso. Las grandes metas para nuestra vida es llegar a ser como Jesucristo. Es alcanzar las virtudes del carácter y la vida de Cristo. Y es precisamente también expandir su misión. Recuerden que, como decíamos en una ocasión, la conquista en Josué era por la conquista del terreno. La obediencia a la voz de Dios. Pero para nosotros la conquista es por la multiplicación de discípulos. Haced discípulos, que es el gran mandato, la gran orden del Señor Jesucristo. Y solo un discípulo puede hacer otro discípulo. Solo una persona con la ternura de Cristo y la humildad de Cristo puede guiar a otros a la ternura y a la humildad del Señor Jesucristo. Recuérdense de eso, de que el discípulo no puede ser mayor que su maestro y que no se puede quitar la paja del ojo ajeno cuando no se ha tratado la viga individual. Entonces, para nosotros la gran conquista y los grandes retos están precisamente con nuestro carácter, con nuestra forma de vivir, con la confrontación de nuestro pecado en nosotros mismos y de cómo asimilamos la vida y el carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces hay retos, pero la palabra de Dios trae consolación. Lo tercero es, la acción de Dios no está desligada de nuestras estrategias y de nuestra acción. Mire el versículo número 7. Dice, y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón. Uno lee eso y uno queda sorprendido. Porque la narración en el versículo número 4, lo que te quiere dar la impresión es de que no había manera de caerle encima a esa gente. Eran demasiado. Y desde que Josué recibe la consolación de la palabra de Dios, dice Josué, eso no puede ser para mañana. Si Dios está con nosotros y Dios está confirmando la victoria, el ataque es ahora y de sorpresa. Este ejército nunca estaba pensando que un ejército inferior le iba a saltar con eso. Se le iba a aparecer inmediatamente para ir a la confrontación. No es la primera vez que Josué lo hace. Lo hizo también en Ai, llegaron con una emboscada. Luego también lo hizo cuando estaban siendo atacados los gabaonitas. Y lo hace aquí otra vez. Cae de repente sobre sus enemigos. Y dice el texto que él fue antes de que amaneciera, ahí fue y le cayó de repente junto con los otros hombres de guerra. Y dice el versículo número 8, esa acción de Josué entonces quedó combinada, versículo número 8, con la acción de Dios. Dice el texto, y los entregó Jehová en manos de Israel. Ahora, si Josué y los hombres de guerra de Israel se quedan en el campamento, ¿Dios entrega a todos sus enemigos en su mano? No, Josué sabía eso. Dice el texto, vamos y Dios lo entrega. Ellos no, porque como Dios lo va a entregar, nos quedamos aquí, muchachos. No, ellos sabían que había una acción combinada. Ellos tenían que ir y Dios lo iba a entregar. El ejército preparado, listo para la guerra, y Dios lo entrega. Dice el versículo número 8, y los entregó Jehová en manos de Israel. Y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la grande y hasta Misrefatmaín y hasta el llano de Mizpa al oriente, hiriéndolos hasta que no le dejaron ninguno. Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. Desarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Si esos caballos no les sirvieron para nada a ellos, y los carros tampoco, a nosotros no nos sirven. Porque nuestro guerrero es más que los caballos y es más que los carros. En lo que ellos estaban confiando no le dio resultado. Y eso es interesante porque en cualquier cálculo mundano, cualquier general que fuera a ver esa batalla iba a decir, no hay manera que Israel
sobreviva. Con esos caballos, con estos soldados, con esa multitud y con estos carros, no hay manera que Israel venza. Y precisamente Dios dice, yo soy su mayor recurso, así que no me tomen nada de lo de ellos. O sea, no me cojan sus tanques de guerra, porque yo soy el mayor recurso de ustedes. Dios era quien estaba dando la victoria. Entonces tenemos los retos grandes, tenemos la consolación de la palabra de Dios y tenemos la acción oportuna y estratégica en combinación también con lo que Dios está haciendo en medio nuestro, siempre en respuesta a su palabra. Note que siempre en respuesta a su palabra. Dios es fiel a su palabra y Josué es fiel también a la palabra de Dios, porque dice, como Jehová le había mandado, como Jehová le mandó. Ahora voy a leer los versos que restan bien rápido, y nos deja ver el cuarto punto que mencionábamos, y es el hecho de aprovechar las oportunidades cuando Dios abre las puertas, meternos con todo, llegar hasta donde Dios nos permita llegar. Dice el texto aquí, si usted se da cuenta de la narrativa, Josué hizo esto, el pueblo de Israel hizo esto, lo vamos a leer completo hasta el versículo 22. Dice el versículo 10, y volviendo Josué, tomó en el mismo tiempo a Azor y mató a espada a su rey, pues Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos, y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo sin quedar nada que respirase. Y a Azor pusieron fuego. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada y los destruyó, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Pero a todas las ciudades que estaban sobre colinas no las quemó Israel, únicamente a Azor quemó Josué. Y a los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos, sin dejar ninguno con vida. De la manera que Jehová había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Esto es fidelidad de Josué a las palabras de Moisés, que era el pacto, las palabras de la ley. Versículo 16. Tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra de Gosén, los llanos, el Arabat, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte de Jalak, que sube hacia Seir hasta Baal-Gad, en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón. Tomó asimismo a todos sus reyes y los hirió y mató. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. Mucho tiempo no puede ser más de 7 años, 7 años de guerra. ¿Cómo deducimos esto? Lo deducimos por lo que dice Caleb en el capítulo número 14. Si usted va conmigo ahí al capítulo 14, cuando Caleb recibe Hebrón como herencia, que él la pide, él le hace un cálculo a Josué que nos permite ver que el tiempo de conquista en la vida de Josué fue de unos 7 a 5 años, más o menos. Tiene que estar entre 7 a 5 años. Dice el versículo 6 del capítulo 14, los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefone, ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Eso fue cuando el pueblo fue rebelde. Yo era de edad de 40 años, dice él, cuando lo mandaron como espía. Cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Era su compañero Josué y Caleb. Y yo le traje noticia como lo sentía en mi corazón. Mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró, diciendo, ciertamente la tierra que pisó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años. ¿Y cuántos años tenía él cuando le enviaron de espía? 40. Y él dice, y he vivido estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel estaba por el desierto. Y ahora he aquí,
hoy soy de edad de 85 años. Entonces, cuando vamos al capítulo número 11, que dice el versículo 18, por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. Tiene que ser un tiempo entre 6, 7 o 5 años mínimo, por los cálculos que hace Caleb. Entonces, en ese tiempo, que es muy rápido para conquistar todo el terreno que ellos conquistaron, o sea, la conquista se hizo en poco tiempo. Imagínense todo lo que tiene Israel por quitarle un chin de tierra cada vez a los palestinos ahora, con todo el rebú. Y ellos lo hicieron eso en esos pocos años. Y sigue diciendo el texto, versículo 19 del capítulo 11, no hubo ciudad que hiciese paz con los hijos de Israel, salvo los heveos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra, porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no le fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarraigados, como Jehová le había mandado a Moisés. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos, estos eran gigantes, de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué lo destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod, de donde viene Goliat un día para pelear con el ejército de Israel, y que luego David mata, ¿verdad? En ese conflicto por allá, por los libros de Samuel. Entonces aquí termina este capítulo 11 y cierra la segunda etapa del libro de Josué, la etapa de la conquista. ¿Qué tenemos ahí? Ahí tenemos, mis hermanos, a un Dios fiel que cumple su palabra y una exigencia al pueblo de Dios que ha de esperar en ese Dios fiel que cumple su palabra, enfrentando los retos que la vida le trae todos los días. Después de ahí lo que viene es la repartición de la tierra, capítulo 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y hay una parte en el capítulo 21 que quisiera terminar con eso en esta noche, versículo número 43, que es el mismo énfasis del capítulo 23 del capítulo 11. El Dios fiel que cumple sus promesas, que cumple su palabra. Dice el capítulo 21, versículo 43, de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Y ese Dios, mis hermanos, no ha cambiado. Y todas las promesas de Dios son sí y amén en el nuevo Josué, en Jesucristo. Y todas las promesas de Dios se van a cumplir en Cristo. Todas las promesas de Dios, porque todas las promesas de Dios son en él sí y amén. Y este líder no muere, porque mire que en el capítulo número 24, terminando Josué, este libro, dice el versículo número 29 que Josué murió. Pero el líder que nos dirige a nosotros ahora, el líder que nos guía a la victoria, resucitó una sola vez y para siempre, ya no muere. Ese es el Josué que nos introdujo al verdadero reposo. Y el escritor a los hebreos le dice precisamente a los que recibieron el libro, le dice él, recuerden, Josué no trajo el reposo verdadero y eterno, porque si no, no hubiese un segundo reposo. El segundo reposo al que nos introduce Cristo y al que nosotros hemos entrado, donde descansamos de nuestras obras y tenemos la esperanza de la patria celestial y la patria eterna. Y se acabó también la lucha y la continua por querer alcanzar por nuestros propios medios y por nuestra propia fuerza una salvación que es inalcanzable, que solamente puede ser recibida por fe en la persona del Señor Jesucristo. Si hay alguien aquí que no conoce al Señor, ese es el verdadero Josué, el único que puede llevarte a reposo verdadero. Dice el Señor Jesucristo
que cuando se toma su yugo, nosotros encontramos reposo para nuestras almas. No importa lo grande que sea el reto que vamos a enfrentar, Cristo nos dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Padre bueno, gracias una vez más por tu misericordia. Gracias porque sabemos que debemos enfrentar muchos retos en nuestras vidas, a veces de salud, económicos, de situaciones sociales, crisis espirituales, asuntos que se ven inmensos, muy fuertes para ser enfrentados, pero en tu palabra encontramos consolación y guía y ánimo. Ayúdanos a recibir esa consolación, que nuestros corazones, por la consolación de tu palabra, podamos tener esperanza. En tu palabra sabemos que encontramos esas consolaciones que vienen de ti, que vienen de tu Espíritu, que es el consolador por excelencia. Y que podamos actuar en conformidad a esa tu palabra, para que realmente podamos verte obrando en nuestras vidas. Que seamos proactivos a la luz de tu palabra, que seamos personas que tomamos decisiones a la luz de tu palabra, y que aprovechemos cada oportunidad para que empujemos tu reino en esta comunidad. Gracias te damos y pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén y amén.